Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre el Grito por los Bosques, una iniciativa cultural, documental, que este fin de semana van a estar realizando los dos jóvenes que van a estar aquí hoy conmigo en Ron-Moser, a propósito de el tema de la situación de las dos reservas más importantes probablemente de Centroamérica, que están en Nicaragua, la reserva Indio Maíz y la reserva de Bozaguas. Hay un evento cultural, fotografías, documentales que van a estar presentándose este fin de semana en esto que han llamado el Grito por los Bosques. Y para hablar sobre esta iniciativa, sobre estos eventos culturales que van a realizar en San José, Costa Rica, están conmigo ahora el presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz. Gracias, Amaru, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a quienes nos sintonizan. Y está la colega Abigail Hernández, directora de la plataforma Galería News. Este medio de comunicación, esta plataforma se ha unido ahora a Fundación del Río para presentar este evento cultural de fotografías y documentales. Bienvenida, estimada Abigail Hernández. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias a la audiencia. Bien. Bueno, yo aquí medio sonrojado por lo que me dijiste del set, pero lo podemos dejar para una próxima plática. En privado, qué barbaridad. Nuestra audiencia tiene que entender que nosotros somos humanos y también hablamos de cosas humanas, pero lo podemos dejar para otra plática. Me van a decir, relaja la muchacha, no me capea nada. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero cuéntenos sobre esta iniciativa, de dónde nace conjugar medio ambiente en el Grito por los Bosques con fotografía, con documentales y con una periodista tan querida en el gremio como Abigail, Amaru. Mira, yo recuerdo que la compa Abigail me llama así medio sofocada, que tiene varias ideas de poder presentar un poco el material fotográfico del equipo con el que trabaja Abigail, que ha tenido una secuencia histórica de fotoreportaje alrededor del tema de Bozaguas. Yo le dije, porque el corazoncito también lo tengo al sur, que por qué no podíamos incluir fotografías también de Indio Maíz. Claro. Y entonces en esa plática telefónica que dilató casi una hora, de entre que hablamos, conversamos, chileamos, decidimos establecer una reunión en la que concretáramos, ¿no? Poder seguir hablando de las dos reservas más importantes que tiene Nicaragua y también de las dos reservas que preocupan más a o que deberían de preocupar más a la ciudadanía nicaragüense, que es la reserva de Bozaguas y la reserva de Indio Maíz. Y a partir de eso consolidamos una reunión en la que definimos que nos parecía importante no solo hablar del tema ambiental, sino hablar también del tema cultural y relacionarlo a esto con las imágenes que dicen mucho más también que las palabras, pero también conjugándolo con algo que veníamos nosotros haciendo en Nicaragua, que era una muestra de la cultura rama criol, que era itinerante, donde está contenida fotografía e información alrededor del aspecto cultural. Y así nace la idea de lo que hoy por hoy es la jornada que vamos a desarrollar el día viernes y sábado aquí por la Sabana, en Costa Rica, para la comunidad exiliada nicaragüense y otros actores que puedan interesarse sobre la situación de estas dos áreas protegidas. Abigail, qué imágenes son las que ustedes como medio de comunicación tienen sobre las reservas? A ver si el Control Master, creo que entre los mensajes estaba un link que nos había enviado Abigail, se me olvidó decirle, tal vez si nos prepara recursos. Abigail, ¿qué tipo de imágenes son las que ustedes han logrado documentar en este momento, hasta este momento? Pues fíjate que, bueno, ya los que conocen la plataforma Galería News, además de ser una plataforma de información especializada en fotoperiodismo,
nosotros pues hacemos trabajo de calle, montamos exposiciones sobre las investigaciones y los trabajos que vamos haciendo. Y el jefe, Oscar Navarrete, que es nuestro jefe de fotografía, un día estábamos hablando sobre Voz Aguas y que íbamos a hacer un trabajo y surgió ahí una hipótesis, y es que Voz Aguas inició la invasión colona con la guerra de la década de los 80. Efectivamente, fuimos a hacer una revisión de archivos en las fotografías de Oscar y empezamos a hacer algunas llamadas, entre ellos a Amaru y a otros ambientalistas, hombres y mujeres, sobre qué sabían, cómo iniciaba la invasión colona, ¿no? Todos asumimos, hay gente que piensa que inició en 2018, otro a partir de 2010, pero se habló muy poco sobre lo que pasó con Voz Aguas en la década de los 80. Y es que fue ahí cuando se empezó a hacer una deforestación leve para que pudiesen aterrizar los helicópteros, porque este era un corredor contra, específicamente en la década de los 80. Pero el detonante interesante acá, Álvaro, es que si hacemos una revisión de las empresas y los colonos madereros, fueron desmovilizados de guerra, tanto del ejército contra como del ejército sandinista en ese momento. Y hay muchos trabajos y investigaciones de otros medios de comunicación donde señalan específicamente que miembros del ejército están involucrados en el tema minero, en la extracción de madera y otros recursos, cafetales dentro de las reservas, cacaotales ahora dentro de la reserva natural. Entonces empezamos a llamar a gente y lo que hicimos fue un fotopodcast a partir de fotografías y cómo Oscar Navarrete va relatando cómo la selva fue cambiando ante su lente y en las distintas llegadas que hizo a la reserva. Y la hipótesis ha causado, porque la comprobamos con fotografía, ha causado mucho movimiento en nuestras redes sociales. Hay gente que nos dice no se metan con nuestra guerra, no toquen nuestra guerra, pero la realidad es que el Pacífico se dio cuenta específicamente de la reserva como tal durante la década de los 80. Fue un recurso que descubrió el Pacífico y que de ahí se fueron tomando otras acciones. Para el tu webmaster, fíjate que es el primer link, te lo voy a volver a mandar. Okay. Para que miren otra vez ese trabajo. Y bueno, ya sí empezamos también, Fundación de Río tenía una serie de archivos fotográficos de 2 fotógrafos específicamente, y empezamos a revisar qué es lo que ellos tenían sobre Indio Maíz. Y igual, es esta parte histórica, cómo las reservas han significado siempre una fuente de extracción de recursos, y encontramos ahí fotografías interesantísimas en el archivo de Fundación de Río sobre, por ejemplo, el inicio de la extracción minera en Indio Maíz, con una draga de inicios de siglo, que hoy tiene, y la agrandamos, tiene una placa donde el gobierno del Frente Sandinista, porque aparece su banderita ahí muy chiquita. Hicimos un trabajo para recuperar un poco eso, y podemos hacer esta denuncia, como los estados, los distintos gobiernos que ha tenido Nicaragua, pues obviamente han visto en estas reservas una fuente de extracción de recursos, y cómo la guerra también representó un inicio de invasión, primero por intereses políticos, y ahora intereses económicos, políticos, y ya dirá cuántos más se mezclan. Amaru, que es un especialista en el tema. Amaru, ¿qué es lo que ustedes pretenden con esta exposición? Bueno, mostrar estas fotografías,
pero ¿hay algún interés particular sobre el tema de conciencia ambiental, de mostrar cómo se ha degradado las 2 reservas de biosfera y cómo ha avanzado también la invasión y el extractivismo de esas zonas boscosas del país? Mira, efectivamente, en principio van a haber 2 actividades que van a estar permanentes el viernes y el sábado. Esas son la exposición fotográfica que va a estar a cargo de Oscar Navarrete y Abigail, y también la exposición de la cultura rama y criol, donde van a estar a cargo un criol y un rama. Es decir, van ellos mismos a exponer su cultura y en qué se basan sus cosmovisiones, cuáles son sus tradiciones, por qué esta sociedad entre bosque y comunidades indígenas y por qué son estas comunidades las que han mantenido y conservado esos ecosistemas durante años. Incluso cómo también fueron afectados durante la guerra, porque también estas comunidades fueron afectadas, algunas se involucraron, otras no se involucraron, etc. Pero también esas 2 exposiciones van a estar de forma permanente, así que la audiencia podrá llegar, visitar, ver, etc. Pero también tenemos algunas actividades específicas entre el viernes por la mañana y por la tarde y el sábado por la mañana. El viernes vamos a tener una conferencia de prensa para medios de comunicación que puedan ver la exposición, ambas exposiciones, y por la tarde vamos a tener la presentación de El Canto de Bozaguá, que es un documental producido por Camilo. Él nos dijo que iba a llegar, vamos a ver si es cierto, para presentar su documental que retrata la historia o parte de la historia de Bozaguá en imágenes, con música, etcétera. Y vamos previamente o luego de eso vamos a compartir con él un poco para poder hacer una especie de micrófono abierto para que hablemos sobre la documentación que él ha realizado en la Reserva de Biosfera. Al día siguiente, y bueno, vamos a tener entre eso la entrega de algunos materiales, rifas que sacamos con alusivos a la jornada, a la imagen de la jornada, que la imagen de la jornada representa el bosque, 3 especies emblemáticas que son la lapa verde, que están en ambas reservas, el jaguar, que es un símbolo para las comunidades indígenas, y el danto, que son parte de esas especies que están dentro de estas 2 reservas. Y el sábado vamos a tener la presentación breve desde parte de Fundación, como el estado de la situación actual de las reservas, y vamos a tener un conversatorio entre comunidades indígenas, entre personas de pueblos Mayagna, Miskito, Rama y Criol, un poco para que desde la vocería de estas comunidades puedan conversar cuál ha sido la relación con esos territorios, con esas áreas protegidas, su cosmovisión, y poder estar abiertos a poder contar su situación. Esa es un poco la dinámica que tenemos. La idea, como vos decías, es seguir sensibilizando ahora con las posibilidades que tenemos desde el exilio, pero con un claro significado para Nicaragua, para recordar también un poco de la lucha de los jóvenes, de estudiantes que se involucraron o se han involucrado primero en Misión Bozaguá y luego en el llamado SOS Indio Maíz, que como saben pues fue parte de las protestas previas a abril de 2018, es decir, son parte del seguimiento que nosotros hacemos 5 años después para relevar, y ahora desde un enfoque más cultural, más vinculado a las imágenes, a los documentales, a las voces de las comunidades indígenas y afrodescendientes, para poder complementar los esfuerzos de seguir sensibilizando de la importancia de estas 2 grandes áreas que tiene Nicaragua.
Amaro, a propósito, como vos mencionás, Indio Maíz fue quien dio la pauta para la rebelión de abril, por lo menos antes del tema del seguro social. El otro gran tema fue Indio Maíz. Todos vimos a los jóvenes de las universidades salir a las calles a protestar por la reserva que se estaba incendiando en ese momento. ¿Ha cambiado algo en las reservas de biosfera, en Indio Maíz o en Bozaguas, después del 2018? Me refiero a temas de degradación, de saqueo, de despale, que puedan verse sobre todo en recursos gráficos como estos que ustedes van a estar presentando en estos eventos. Mira, sí ha habido un aumento de todas las actividades extractivas. Mirábamos una foto, por ejemplo, de la ganadería. Eso es una realidad en ambas reservas, del aumento de las extensiones ganaderas. Mirábamos puntos de extracción minera, también es una realidad en ambas reservas. Aquí hay que pensar, Bozaguas para los del sur representa un espejo de lo negativo que ha avanzado, porque la situación de Bozaguas es anterior a la situación de Indio Maíz. Sí. Entonces, esa para nosotros representa de la situación a la que podemos llegar en el sur. Y para el sur representa la situación actual de vulnerabilidad que vive la reserva. Y también ve en Bozaguas un ejemplo para que no suceda lo que ya está sucediendo en Bozaguas. Por ejemplo, en Bozaguas es donde se está reportando la mayor cantidad de asesinatos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, sobre todo el territorio Mayán-Nassau-Niás. En el caso de Indio Maíz, el nivel de violencia ha sido menor, pero no está exento a eso, porque el proceso de invasión ha aumentado. Incluso en el territorio Rama Criol, en la zona de Cerro Sirva y Punta Gorda, que son colindantes al Indio Maíz, prácticamente los colonos llegaron al Mar Caribe. Entonces, las comunidades están sumisas y acorraladas por los procesos de invasión y cada vez con menos recursos, menos áreas para cultivar, menos áreas para cazar, con contaminación de sus ríos, etc. Entonces, eso lo vamos a poder ver en nuestra presentación. Queremos presentar actualmente cómo se mira desde el satélite de Google Earth para ver cómo se está evolucionando el proceso de deforestación y deterioro, y también presentarles otras actividades que estamos viendo que se están desarrollando: caminos, construcciones de infraestructuras, minería, ganadería, toda una serie de tráfico ilegal de tierra, es decir, todos los tensores asociados a ambas reservas. Abigail, vos mencionabas a Óscar Navarrete como uno de los fotógrafos. Todos conocemos, sobre todo entre el periodismo y la gente informada, el trabajo de Óscar Navarrete y desde cuándo Óscar viene haciendo fotografías para medios importantes del país, y ahora está trabajando también con Galería News. Además, hay otros fotógrafos también que hayan podido aportar con su trabajo, con sus fotos, y que puedan estar también en esta exposición. ¿Quiénes más están involucrados? Está silenciado tu micrófono, Abigail. Ahí me disculpan los no nativos digitales, ¿verdad? Se me olvida. Hay dos fotógrafos más. Uno de ellos, por temas de seguridad, pues no vamos a mencionar el nombre. Yo creo que ya cuando decimos eso, todos y todas nos imaginamos los motivos, pero pues Óscar dice que ya más quemado de lo que está, ¿sabe? Y bueno, va a representar esa parte. Fíjate que para mí, que hago curación de fotografías y que trabajo en esta línea, que lo venimos haciendo desde 2019, pues el que los y las fotógrafas en Nicaragua no puedan poner sus nombres, pues me duele muchísimo,
porque es parte de la violencia que estamos viviendo en el país, sobre todo cuando tenés este tipo de trabajo que representan la historia, que representan la denuncia y también que llaman al debate social, que es una característica de Galería News desde que nos iniciamos. Nosotros no iniciamos, y es importante decirlo, nosotros no iniciamos en la vida digital, nosotros iniciamos en la calle, montando exposiciones, haciendo nuestras investigaciones y presentándole a la gente nuestras pruebas cara a cara. Y con el apoyo de Fundación de Río, pues estamos arrancando una serie de actividades, porque el otro fin de semana continuamos nosotros con el tema, también con el apoyo de Fundación de Río, y como el 25 de noviembre vamos a hacer una exposición también de Bozaguas e Indio Maíz con rostros de mujeres misquitas y mayagnas en homenaje a la mujer indígena y su resistencia, y cómo la invasión colona está afectando la cosmovisión, la vida, la integridad y la cultura de las mujeres indígenas, y cómo cuando las mujeres también son afectadas, se afecta la cultura y la educación de estos pueblos. Entonces, arrancamos este fin de semana, pero seguimos el siguiente fin de semana, y para los y las que no puedan estar estos días con nosotros, la exposición va a quedar 1 mes y medio montada en la Galería Sendero en Escalante. Va a estar allí abierta hasta diciembre, que vamos a tener una actividad también de cierre para que la gente nicaragüense en exilio, nicaragüenses migrantes, pero también costarricenses y otras nacionalidades puedan asistir y ver este trabajo que se ha hecho. Por una simple y sencilla razón, estamos haciendo el esfuerzo de mantener la exposición por tanto tiempo. Bozaguas e Indio Maíz no es un interés de Nicaragua, debería de ser un interés centroamericano. Permítanme, por favor, jóvenes, hacer una brevísima pausa y en unos segundos volvemos a hablar sobre los rostros que se pueden ver, sobre las imágenes específicamente que usted puede ver en esta exposición en El Grito por los Bosques. Ya volvemos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, continúa recepcionando denuncias. Esta vez, te mostraremos la manera de cómo documentarlas. En primer lugar, debes dar mucha importancia a los hechos que más pueden mostrar la violación de tus derechos humanos. Si los hechos están relacionados con tu opinión y actividad política, debes mencionarlo con claridad de cómo y por qué esos hechos se deben a una represalia o respuesta a tu participación política opositora al gobierno. Luego, debes buscar todo aquello que permite evidenciar o demostrar los hechos que denuncias o las causas de los hechos. Las evidencias deben tener los siguientes requisitos: referirse al hecho denunciado, referirse a lo político como causa de los hechos, establecer la relación directa entre el denunciante y los hechos, así como con la causa de estos. En todos los casos, debe mantener una comunicación con el asesor para que revise las evidencias. Comisión Permanente de Derechos Humanos. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos y sintonizar este espacio. También muchas gracias a quienes nos ayudan compartiendo este contenido. Recuerde que en la medida en que usted nos comparta, nos comente, nos hace llegar a más personas y nos ayuda a romper el cerco informativo impuesto por la dictadura. Hoy en su programa En Contacto estamos conversando con Abigail Hernández, directora de la plataforma Galería News, y también con Amaru Ruiz de la Fundación del Río. Amaru, en esta exposición que ustedes van a estar presentando, también estará el documental de Camilo de Castro. Bueno, este documental Camilo lo había hecho hace algunos años. Recientemente anda por el mundo estrenando y fachenteando y con justa razón el documental Patrullaje. ¿Qué se muestra en El Grito de Bozaguas que todavía nosotros lo podemos ver, que quizá está ya en patrullaje y que seguramente ojalá Camilo nos esté escuchando y nos ayude a verlo pronto por estos lares? Mira, en principio Camilo ha hecho un esfuerzo por
por documentar ambas reservas. Yo creo que ha sido una apuesta importante, sobre todo para seguir visibilizando y haciendo incidencia a nivel internacional. Vamos a tener el tráiler al día siguiente, el sábado, de patrullaje, y ojalá que lo podamos tener presencialmente a Camilo para que nos hable de cómo avanza en su jornada de presentación en los festivales internacionales, donde ya vimos que patrullaje ha ganado varios reconocimientos en estos festivales, igual que ganó algunos reconocimientos del canto de Bozaguá. Yo creo que presenta dos realidades en dos momentos álgidos de la situación de ambas reservas. Yo creo que el canto de Bozaguá tiene un detonante más cultural en términos de la música, en términos de las comunidades mayagnas, y obviamente el ambiente en el que se desarrolla este documental, que es dentro de una de las reservas naturales que tiene toda la reserva de biosfera de Bozaguá. En el caso de patrullaje, para los que hemos tenido el honor de conocerlo, representa o está más vinculado a la lucha frente a una de las actividades extractivas de mayor deterioro y deforestación, tanto de Bozaguá como de Indio Maí, porque lo mismo está sucediendo o ha sucedido en Bozaguá ya durante muchos años, que es la invasión de colonos que se dedican a la ganadería, y el vínculo que tiene la ganadería industrial, la comercialización de ganado hacia Estados Unidos con explotaciones de ganadería dentro de esta área natural. Entonces yo creo que ese enfoque también ayuda y complementa a presentar lo que también ha sucedido en la reserva de Bozaguá. Así que yo creo que esa combinación, yo no sé si fue natural o organizada, que la desarrolló Camilo. En alguna siguiente, luego de la presentación, podemos invitarlo al programa, pero evidentemente sí cuenta desde las imágenes, desde los videos, desde los testimonios, una situación muy similar a la que vivió Bozaguá, o sigue viviendo Bozaguá, pero contada desde otra realidad, que es la de la reserva y la de las comunidades Rama Criol, que además son culturalmente diferentes a las comunidades mayagnas y misquitas que viven en el norte del país. Abigail, Amaru nos ha mencionado dos aspectos trágicos que ocurren en las reservas y que ocurren con las comunidades indígenas o nativas de estas reservas, que es asesinatos y exilio. ¿Cómo se muestra en esta exposición que ustedes van a estar haciendo en San José, Costa Rica, esas dos tragedias que están viviendo las comunidades indígenas y que están viviendo los bosques de Nicaragua? Fíjate que en este sentido, además de que vamos a tener la exposición como tal, vamos a sumar el otro fin de semana rostros de comunidad misquita en exilio. Y fíjate que me gusta la pregunta, Álvaro, porque hablamos muy poco del desplazamiento por medio ambiente, que tampoco inició en 2018. Desde hace tiempo ya, aquí ya hay una comunidad indígena, mayagna y misquita, que no es de 2018. Obviamente en los últimos años ha aumentado por todo lo que está pasando dentro de las reservas, pero estas comunidades vienen migrando desde hace unos 8, 10 años atrás, enfrentando barreras lingüísticas, gente que obviamente cuando alguien sale a un país vecino y no habla el idioma, te das cuenta que ha sido brutalmente forzado a desplazarse. Entonces, vamos a tener también una muestra que hemos documentado, que vamos documentando poco a poco en una iniciativa que se llama Rostros de Exilio y de Migración. Entonces, en la próxima vamos a aumentar a esta galería esos rostros para que la gente mire el impacto que tiene, y vamos a estar conversando con algunas mujeres indígenas precisamente para que nos hablen de esto, cómo están perdiendo
su idioma. Lo que enfrentan aquí el tema de la discriminación por idioma, la discriminación, doble discriminación por ser indígena, una vulnerabilidad mucho más grande que la que puede tener la comunidad mestiza nicaragüense aquí, la comunidad del Pacífico, Álvaro, porque cuando no hablas un idioma, ¿a qué opción laboral podés acudir, por ejemplo? Entonces, y además de las violencias en temas de trámites migratorios que están enfrentando, acceso al tema de salud, es una situación bien dura para la comunidad mayagna y miskita que está dentro de Costa Rica, y que además, ojo en esto, Álvaro, no están migrando solo a Costa Rica. Ya hay una migración de comunidad miskita importante hacia Estados Unidos, por la misma razón. No hay seguridad dentro de las reservas, están siendo expropiados de sus tierras y bueno, aquí está Maru, la expropiación tampoco es de 2 años atrás, ni de 3, ni de 4, ni de 5. Las comunidades dentro de Bozaguas vienen enfrentando una cacería importante desde hace una década, y lo enfrentaron. Ahora estamos hablando de estos temas, pero lo enfrentaron por muchos años en solitario, porque el Pacífico no ponía atención en lo que estaba hablando. Yo vuelvo y repito, este es un tema que no le compete solo a las comunidades indígenas de nuestro país, nos compete a todos los y las nicaragüenses, porque aquí no es solo un tema de bosque, no es solo un tema de recursos, es un tema de cultura también y de protección cultural. Muy poco hablamos sobre eso, y la cultura se debe de preservar, y yo creo que por eso esta jornada es importante. Nosotros desde Galería News, desde el año pasado, teníamos una iniciativa que se llamaba Grito por el Bosque, a partir de un trabajo que hicimos sobre el río Coco y su naciente en Tapacalí. Por cierto, fuimos citados a la Fiscalía por esta investigación en 21, parece que no les gustó mucho el que señaláramos que, a pesar de que en la zona de Somoto se había nombrado geoparque, no sé si el gobierno, lo voy a dejar así en el no sé, no mandó lo que estaba pasando en la mera naciente de río, que era en Tapacalí, donde la naciente de río Coco se está secando. Imagínate, en el norte, en Ciudad Antigua, esto es en el norte de Nicaragua. Si la naciente se seca, ¿qué va a pasar en el Caribe? ¿Qué es lo que está pasando? El coco en la zona de Honduras, por ejemplo, ya ni me decían muchos comunitarios que ya ni los cayucos están pasando de lo seco y de lo bajo que este río. Entonces hago esta conexión para que vean que la naturaleza es un cuerpo. La selva es un cuerpo, y lo que le pasa a la naturaleza en el norte afecta al sur, y lo que pasa en el este afecta al oeste, porque está interconectada. Entonces, algo que debemos de proteger, y hay que hacerlo desde el exilio y dentro de Nicaragua, porque vos mencionabas anteriormente si hay un interés todavía de la ciudadanía por estos temas. Yo creo que la juventud de alguna manera se sigue involucrando en estos temas. Tristemente ya no hay posibilidades de protestas abiertamente, pero se están informando de lo que está pasando, y prueba de eso es que el trabajo que se ha hecho, sobre todo en temas de denuncias a nivel internacional, y ya Maru, bueno, lo he estado viendo también en todo este trabajo de proyecto de bioclima, ¿no? Que tiene que ver también con el tema de lo que pasa en el Caribe nicaragüense, y hay que poner ojo, pestaña y ceja, decía mi abuela, en el tema de minería. No es solo cultura, no es solo medio ambiente, sino el interés político que hay en las reservas, a quién le está beneficiando la destrucción de la misma, pero sobre todo el desplazamiento de las comunidades indígenas. Y es algo que no se puede callar. La denuncia está ahí, los testimonios están ahí, las pruebas están ahí, y bueno, y yo creo que es válido que las sigamos presentando. Ahora sí, entonces vámonos a resumir la agenda, Maru, que van a tener entonces entre el 17 y 18 en Casa Romulson. ¿Dónde queda esto exactamente en San José?
Aquí por la iglesia luterana, al lado de la iglesia luterana. Iglesia luterana en Romoser. Hay dos, pero la gente, por aquellos que van en Uber, ¿no? Que es tan común aquí en Costa Rica, pongan Iglesia Luterana Romoser para por que aquello. lleguen. Por aquello, porque a mí me pasó. Llegué al otro lado, yo soy experta en perderme, pero le digo Iglesia Luterana en Romoser. Okay. Entonces, el viernes y sábado vamos a estar de 9 a 4 de la tarde con la presentación permanente de la exposición fotográfica de la cultura Rama Criol, y entre medio de eso vamos a tener algunas actividades también, la presentación del documental El Canto de Bozaguá, al día siguiente una presentación sobre la situación de ambas reservas y un conversatorio con líderes de comunidades o miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes que están dentro de esa área protegida. Y me guiño recordar que la otra semana también arrancamos el 24 de noviembre, a propósito del 25 de noviembre 2023, en la Galería Senderos en Escalante. También para que nos acompañen, y va a estar a partir de ahí un mes todavía esta exposición más la de mujeres y comunidad en exilio. La Galería News es un medio de comunicación que va a tener algún tipo de reportaje, de publicación en tiempo real de lo que está pasando en la galería para quienes no puedan ir y que puedan leerlos también en la plataforma, Abigail. Sí, fíjate que yo estoy muy emocionada con este evento. Yo creo que es la creatividad de Fundación de Río, de nosotros como medio. Amaru propuso que iba a apoyar a miembros de la comunidad indígena, Mayanas y Miskitos, que están aquí para que puedan asistir. Así es que presentar para este público nos tiene súper nerviosos como equipo. Nos enjaranamos. Fuimos a comprar móviles, alfombras, para hacer lo más parecido a su realidad y a su cultura. Entonces, pues, vamos a tener también ahí a una colega que es periodista Miskita, que va a estar haciendo los en vivos. Entonces, vamos a tener entrevistas en Miskito desde Galería News para los y las visitantes que no hablan español. Entonces, yo creo que va a ser novedoso. Ahí vamos a estar siguiendo entonces la Galería News y viendo los eventos. Y ojalá, pues la gente que está en Costa Rica, en San José, los exiliados, los nicaragüenses que están incluso desde hace décadas en Costa Rica, que eran antes del 2018, o hablábamos de los más de 500,000 nicaragüenses, también están viviendo en Costa Rica y pueden ir a conocer estos lugares a través de la fotografía o del video. Para quienes no conocen las reservas de biosfera, Bozaguás o Indio Maíz, pues esta es una excelente oportunidad que tienen la Fundación del Río y la Galería News. También si hay eventos culturales que pueden estar a lo largo del mes, los turistas, las personas que puedan, también tienen en esta una oportunidad para ir a conocer más de Nicaragua, de su cultura, de sus comunidades indígenas y de las reservas de biosfera que también están bajo amenaza constante en Nicaragua. Gracias, Amaru, gracias, Abigail, por su tiempo y por acompañarnos en este espacio.